Estamos en la etapa de la plenitud de Cristo. Como ustedes recordarán, terminamos ya el capítulo 1 y hoy comenzaremos con el capítulo 2, el cual nos habla de que Dios diseñó un plan para la humanidad. Dios diseñó un plan y dentro de este plan Dios creó al hombre y le dio al hombre libertad de decisión. Desde ese momento que Dios crea al hombre y le da esa libertad de decidir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, desde ese momento el hombre queda expuesto. El hombre es vulnerable. Cualquiera podría preguntar y decir, bueno, pero si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué Dios le dio esa voluntad? Bueno, fácil, porque Dios no hizo robots. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Por eso cada uno de nosotros entendemos plenamente hoy que Dios, al dar esa capacidad de decidir, ¿qué es lo que sucedió en aquel tiempo? Vino el hombre y decidió escuchar la voz de Satanás y seguir las directrices de él. Desde ese momento, entonces, toda la humanidad fue arrastrada a la condición de pecado. Por eso vemos nosotros cómo es que en las Escrituras varios hombres de Dios, como Abraham, como Moisés, los profetas, pretendieron ser conforme Dios había establecido, conforme el diseño. Sin embargo, nadie de ellos pudo cumplirlo. Todos fracasaron a causa del pecado. Ahora, ninguno definitivamente de los hombres que podamos mencionar desde un principio no tenían la capacidad de cumplir el plan de Dios a cabalidad porque no tenían la plenitud del Padre. El único que tuvo estando en la condición de hombre, tuvo la capacidad de cumplir con el plan de Dios fue Jesús mismo. Nos dice por eso allá en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y allá en el verso 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Jesús fue el único que, teniendo la plenitud del Padre, pudo condenar al pecado en la carne. Nunca antes, hombre alguno, cuánto hombre de Dios aparece en las Escrituras, pero no fue capaz de hacerlo por no tener la plenitud del Padre, la plenitud de Dios. Vemos definitivamente a hombres de Dios, los patriarcas, siendo guiados por Dios, siendo dirigidos por Dios. Sin embargo, habían ocasiones en que no seguían al pie de la letra las directrices, terminaban haciendo en otras ocasiones como a ellos les parecía mejor. ¿Por qué? Porque esa misma incapacidad que había en ellos no les permitía hacer como Dios quería o hacer conforme al diseño de Dios. Recordemos que a partir de Moisés, el pueblo tiene que ajustarse a las leyes, a esas leyes que fueron dadas por Dios, por supuesto. Sin embargo, la ley fue incapaz de condenar
al pecado en la carne. No hubo manera. Ahora, Jesús, lleno de la plenitud del Padre, hace realidad el diseño de Dios aquí en la tierra. Y en la condición de hombre, fíjese bien, la plenitud de Dios lo capacitó a Cristo para que en la condición de hombre pudiese cumplir lo que el Padre le había enviado. Por eso la importancia de entender la plenitud de Dios en Cristo y la plenitud de Cristo ahora en la iglesia, para cumplir el diseño de Dios, exactamente como Dios ya lo estableció. Después de que Cristo muere y resucita, el Espíritu Santo levanta a la iglesia, y allá en Efesios podemos verlo juntos, Efesios capítulo 1, y dice allá en el verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sometió todas las cosas, dice, bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia debe expresar ahora la misma naturaleza de Cristo. ¿Por qué? Porque esto ya le fue dado a la iglesia. La iglesia debe entender que va a expresar a Cristo interna y externamente. Es de adentro hacia afuera. Es espíritu, alma y cuerpo. Es de una manera integral. Cristo vino no solamente a revelarnos el plan de Dios, nos explica aquí nuestro apóstol, sino viene a revelarnos que con su vida lo que el Padre quiere que la iglesia también haga. Eso vino Cristo a revelarnos. Por eso dice en Filipenses capítulo 4, un verso muy conocido por todos nosotros, dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nos explica nuestro apóstol que el término en Cristo significa aquí, Cristo en mí. Todo lo puedo en Cristo. Algunos, solo cuando hacen esta declaración, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero lo hacen tan rápido que es como decir, sí, yo lo puedo hacer porque tengo la fuerza para lograrlo, alcanzarlo. No, dice, todo lo puedo en Cristo. Fuera de Cristo, Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Por eso es todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo para aquel que está en la persona de Cristo, sí. Todo lo puede. Porque es Cristo mismo quien le fortalece, le da la fuerza, nos da la fuerza para lograrlo, para alcanzarlo, para hacerlo. Ahora, vemos nosotros entonces cómo es que la iglesia debe aprender a expresar la plenitud de Cristo. La iglesia debe aprender a expresar, pero ¿cómo? Recordemos que nosotros, al recibir los genes del Padre, la genética de Dios, la simiente de Dios, esa simiente no es para que esté bien guardadita. A medida que nosotros vamos expresando esa simiente que ya tenemos, esa naturaleza que ya tenemos, se va desarrollando cada vez más y más en nosotros, hasta alcanzar la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. En Primera de Juan, capítulo 3 y verso 9, nos explica
el Señor a través del apóstol Juan lo siguiente. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ya esta es no solamente un hijo, un discípulo, una iglesia que ya fue capacitada para no pecar. Entonces, recibe esa capacidad de Dios. Ya la tiene, ya la tengo, ya la tienes, ya la tenemos. Recordemos bien que por eso es necesario que entendamos lo que significa y lo que implica el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento tiene que ver naturalmente con que la naturaleza de Dios, de Cristo mismo, es puesta en nosotros, pero para que la evidenciemos, para que la iglesia la exprese, para que pueda revelarla también al mundo entero, la misma naturaleza de Cristo. Recordemos que Cristo es la revelación del Padre y la iglesia está aquí en la tierra para revelar a Cristo mismo, para revelar la voluntad de Dios. Por eso está aquí la iglesia en la tierra. Ahora, recordemos que es importante, es imprescindible que todo aquel que nace de nuevo entre al proceso de transformación. Algunos vienen, por ejemplo, y reconocen a Jesús como Señor, se bautizan, hacen ese proceso correcto. Sin embargo, pareciera que luego al salir de las aguas ya todo está consumado, todo está hecho, ya no hay absolutamente nada que hacer. Quiero mostrar el estilo de vida del evangélico tradicional es ese. Llega, se bautiza, pues ya tiene su Biblia, va a la iglesia, se congrega, naturalmente participa del culto, los cantos, la oración, las ofrendas, escuchar la palabra, pero eso es el todo para el evangélico tradicional. Pero cuando nosotros entendemos que somos nacidos de nuevo, el nuevo nacimiento es solamente el comienzo de todo un proceso en la vida del creyente. En donde cuando yo nazco de nuevo, recibo la naturaleza de Dios, la simiente de Dios, los genes del Padre, y a partir de ahí comienza el proceso de transformación. En donde yo debo comenzar a evidenciar la simiente de Dios que tengo. Mi manera de hablar, mi manera de caminar, de actuar, de pensar, de vivir, debe cambiar. Pero no como producto de un esfuerzo humano, sino como producto de la transformación del Espíritu Santo. Si ya tengo la simiente. Pero, ¿qué necesito? Expresarla. Sí, pero alguien dirá, pero me está costando mucho. Lo que sucede es que recordemos que el profeta Juan el Bautista, él dice, es necesario que él crezca, hablando de Cristo, pero que yo mengüe. El asunto en la vida de cada discípulo o cada creyente es que no ha entendido que no pueden desarrollarse el hombre viejo y el hombre nuevo simultáneamente. Muchos cristianos tratan de vivir ese tipo de vida espiritual, llamémosle así, entre comillas, en donde vive complaciendo al viejo hombre y también al nuevo hombre. Entonces no es posible que los dos estén desarrollándose simultáneamente. A veces complazco al viejo hombre y a veces complazco al nuevo hombre.
Esto no es posible. Por eso es de que el fracaso, la decepción, la frustración en muchos creyentes. Es que no sé por qué no cambio. Es que no sé por qué sigo siendo el mismo. Lo que sucede, lo declara también, por eso el profeta Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca, Cristo, pero que yo mengue. El viejo hombre debe morir. Esa es la única sentencia que hay. No es adormecerlo. No es entretenerlo. No es apaciguarlo. Es hacerlo morir. Cuando Pablo dice ya no vivo yo, está hablando refiriéndose al viejo hombre. Por eso es que muchos todavía se encuentran con esa parte donde dicen ¿cómo hago? Pues la sentencia para el viejo hombre es hacerlo morir. Es despojarnos. Y también dice el apóstol Pablo, mas ahora dejad también. Es la decisión, la determinación de dejar lo que tiene que ver con la vieja naturaleza. La ira, el enojo, toda la mentira, todo esto el apóstol dice, el apóstol Pablo, mas ahora dejad también. Quiere decir que si él dice dejad, es que sí se puede dejar eso. No nos diría que dejemos algo que no podemos dejarlo. Sencillamente dejar. Ahora, hay un error que se ha cometido años atrás y la misma iglesia evangélica. Por eso damos gracias a Dios que el Señor ha alumbrado los ojos de nuestro entendimiento en Misión Cristiana del Calvario para que comprendamos bien este proceso. La iglesia evangélica enseña poco a poco. Voy a poner ejemplo. Si alguien fuma, dice, mire, yo ya me convertí, pero no puedo dejar el cigarro y yo me fumo 3 cajetillas diarias, por poner cualquier ejemplo. Entonces le enseñan poco a poco. Vaya, mire, poco a poco, vaya dejando. De 3 va a bajar a 2, de 2 va a bajar a 1, ¿verdad? Ya cuando sienta usted, ya va a estar fumando solo un cigarro y de repente ya lo va a dejar. No es así. Lo mismo pues para el que bebe. Y naturalmente eso no tiene que ver solo con el que fuma o el bebedor. En toda obra de la carne es exactamente lo mismo. El Señor no dice el que miente, que ese es su estilo de vida. El Señor no dice la transformación es que vayas mintiendo menos, poco a poco hasta que llegues a ya no mentir. No. Deja ahora la mentira. No podemos enseñarle a alguien que el dejar algo, una obra de la carne, es gradual. Por eso dice, haced morir lo terrenal. Por eso dice, despojaos. No dice, despójate poco a poco. No dice, ve matando al viejo hombre una dosis hoy, otra dosis mañana. Haced morir lo terrenal en vosotros. Cuando la iglesia comprende, y no solamente comprende, sino aplica esto, definitivamente va a encontrarse dentro del proceso correcto de transformación, en donde el nuevo hombre se tiene que estar desarrollando. El nuevo hombre que es creado según Dios. Ya no tiene la naturaleza del pecado. Tiene la naturaleza de Cristo mismo.
Ahora, si la iglesia nos dice acá nuestro apóstol, si la iglesia fuese medida hoy conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, definitivamente no daríamos la talla. Por eso es importante entender que para alcanzar la plenitud de Cristo, Él nos ha provisto de recursos que son importantes y necesarios. Pero mire cómo puedo alcanzar la plenitud de Cristo. Por eso es importante y necesario que entres al adiestramiento y permanezcas en el adiestramiento. Pero mire cómo puedo hacer para alcanzar la plenitud de Cristo en mí. Es necesario que entres al discipulado y permanezcas en el discipulado. Es necesario que te congregues y permanezcas, perseveres congregándote también. Ahora, recordemos que el discipulado, el adiestramiento, el tener identidad de iglesia, no lo es todo. No quiere decir que yo, como estoy en adiestramiento, en discipulado y me congrego, no dejo de congregarme, yo ya lo alcancé todo. No, este recurso o recursos de Dios son necesarios para este proceso de transformación. Ahí es donde Dios me sigue hablando, enseñando, corrigiendo, y el Espíritu Santo está tomando esa palabra que yo estoy recibiendo para transformarme también. Por eso es que algunos no han entendido, algunos todavía ven el adiestramiento o el discipulado en los grupos, todavía lo ven como opciones. Otros lo ven como requisitos, porque no han entendido. Y déjame decirte a ti como ministerio que estás viendo y escuchando, es necesario que nosotros velemos porque la iglesia haya entendido o esté entendiendo bien acerca de estos recursos. Porque en alguna iglesia o en la vida de algunos discípulos, si podrían seguir viendo el adiestramiento, el discipulado o el congregarse como opciones. Hago esto, pero no hago aquello. Hago aquello, pero no hago lo otro. Para mí con ir al templo, eso basta. Para mí con estar en el adiestramiento, suficiente. ¿Para qué quiero más eso de ir al grupo? O sí ir al grupo, pero ¿para qué quiero ir al adiestramiento? Esa responsabilidad primeramente es nuestra, la de los ministerios. Enseñarle bien al discípulo, enseñarle bien a la iglesia que estos recursos de Dios no son requisitos. No es que saber que se le dio al apóstol Abraham asistencia apostólica o al cuerpo ministerial, y ¿hasta cuándo irán a quitar eso del adiestramiento o quitar eso del discipulado? Porque esto no son invenciones humanas, no son ocurrencias de hombre alguno. Esto son los recursos que Dios se proveyó o se ha provisto para que nosotros podamos estar correctamente dentro del proceso de transformación. Así es de que a ti como discípulo también, no solo ministerio, de hecho todos somos discípulos, pero como discípulo que estás allí viendo, escuchando, independientemente de las funciones que tengas, que eres un discipulador, eres un asistente pastoral, un adiestrador, un servidor dentro de la misma iglesia. De la misma manera, debes examinar cómo estás, porque están los que dejan algunos de estos recursos, el adiestramiento, el grupo de discipulado, dejan de congregarse, pero están también los que sí se congregan, los que sí están en adiestramiento y los que sí están en un grupo de discipulado. Pero debemos aún eso examinarlo, si no estoy solo llenando requisitos. No puede haber ahí una transformación. Si lo veo solo como requisitos, naturalmente no sucedería exactamente lo mismo del joven rico.
Pues todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿no? Pero yo estoy en el diseño porque desde que comenzó Muebla a Seguir, yo estoy en esto de los grupos de discipulado, yo estoy en el adiestramiento, yo no dejo de congregarme. ¿Qué más me falta? Por eso no es solo de examinarse aquel que ha dejado algunos de esos recursos, sino aún los que estamos en ello, debemos examinarnos para que entendamos que esto es parte del proceso de transformación, en donde lo que se me está impartiendo en el adiestramiento, debo aplicarlo. Lo que se me está impartiendo en el discipulado, debo aplicarlo. Lo que se me está impartiendo allí mismo en el templo cuando me congrego, debo aplicarlo. Lo que el Señor está hablando en los congresos, debo aplicarlo. Lo que el Señor está hablando en Reforma, debo aplicarlo. Porque si no lo aplico, definitivamente no va a haber transformación. Y no debo caer entonces en el engaño de que sí estoy en todo, pero al mismo tiempo no evidencio nada de este proceso. Ustedes que me están viendo, escuchando, y toda Misión Cristiana del Calvario fue llamada para expresar la plenitud de Cristo. Fuimos llamados para eso. Por eso, aprovechemos los recursos, apliquemos bien lo que el Señor nos ha dado, nos sigue entregando también y mostrando para que se evidencie nuestra transformación y Él sea glorificado por sobre todas las cosas. Padre, quiero darte gracias por la manera en que tú hablas a nuestra vida, por lo que tú nos llevas también a hacer, y el que meditemos, reflexionemos para corregir o corregirnos aquello, Señor, que podemos estar haciendo de una manera equivocada. Señor, estos recursos son tuyos. Estamos dentro del proceso de transformación, pero estos recursos no son requisitos. No me conecto el lunes a Reforma porque es un requisito. No voy a los congresos porque es un requisito. No estoy en adiestramiento y en grupos de discipulado porque es un requisito, Señor amado, sino porque ahí está la vida de Cristo Jesús. Que eso pueda comprenderlo cada uno, Señor, podamos comprenderlo cada uno de nosotros y hacerlo correctamente delante de ti, para que alcancemos la plenitud de Cristo en nosotros. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Espero poder siempre responder a sus saludos. Nunca olviden lo que también ya he dicho en más de alguna ocasión. Si en algún momento no les respondo, no estoy ahí en línea, seguramente será porque me encuentro viajando o algo semejante. De lo contrario, ustedes sabrán que estoy acá respondiendo a sus saludos, que por cierto de verdad lo agradezco muchísimo y me complace mucho verles conectados, y también las preguntas o comentarios que tengan por correo electrónico. Bendiciones para todos, un abrazo y hasta la próxima semana.